El jardín de las mariposas. Dot Hutchinson. La primera vez que Desmond usó su nuevo código fue un jueves después de la medianoche. Bueno, técnicamente era viernes. Fue más o menos una semana después de que su padre por fin lo incluyera en el sistema de seguridad, tras días de visitas conjuntas, de no hacer preguntas, ni siquiera cuando el jardinero se alejaba. Hacía 3 semanas que sabía del jardín, pero no del real. Había pasado la mayor parte del día recluida en la habitación de Simón, ayudándola con trapos fríos y vasos de agua mientras ella enfrentaba la náusea y los vómitos constantes. Era su tercer día en ese estado y hasta ese momento habíamos logrado ocultarlo de Lorraine, pero no estaba segura de cuánto podría durar. Entre la náusea y algunos puntos específicos de dolor, tenía el mal presentimiento de que Simón estaba embarazada. A veces pasaba porque ningún anticonceptivo es completamente seguro, pero siempre significaba otro exhibidor lleno y un cuarto temporalmente vacío. No creo que Simón se hubiera dado cuenta aún de su condición. Pensaba que Avery había vuelto a llevar la gripe al jardín. Por fin se quedó dormida, con una mano sobre su estómago, y Daniel se comprometió a quedarse con ella hasta el amanecer. El olor amargo y rancio del vómito se adhirió a mí, y era lo suficientemente fuerte para que a mí también me dieran un poco de náuseas. Ya hacía mucho tiempo que me había ganado el privilegio de abrir mi regadera cuando quisiera, pero la idea de estar atrapada en otro cuartico era casi físicamente dolorosa. Me detuve en la habitación apenas lo suficiente para echar mi vestido y mi ropa interior por el agujero de la lavandería, demasiado estrecho para que cupiera una persona, según me había informado Bliss, y salí al jardín. En la noche el jardín era un lugar lleno de sombras y luz de luna, donde podías escuchar con claridad todos los mecanismos que intervenían para convertirlo en lo que era. Durante el día había conversaciones y movimiento, a veces juegos o canciones, y eso enmascaraba el sonido de las pipas que alimentaban el agua y los nutrientes para el pasto, de los ventiladores que hacían circular el aire. En la noche, esa criatura que era el jardín se quitaba su piel sintética para mostrar el esqueleto mecánico que llevaba debajo. Me gustaba el jardín por la noche por la misma razón que me gustan los cuentos de hadas originales. Era lo que era, nada más ni nada menos que el jardinero estuviera de visita. La oscuridad era lo más cercano que teníamos a la verdad en el jardín. Entre los ecos, crucé la cueva hacia la cascada, dejando que el agua me empapara y se llevara lo amargo del vómito y la cercanía de la muerte. Caía lo suficientemente fuerte para porrear mis músculos cansados y adoloridos tras pasar 3 días inclinada sobre alguien más o sentada en un banco incómodo, esperando cada segundo que Lorraine o el jardinero fueran a investigar. Dejé que el agua se llevara todo eso golpe a golpe, y luego me apoyé en las piedras bañadas de rocío para jalarme hasta lo alto del risco y alcanzar la roca del sol. Exprimí la mayor parte del agua de mi cabello y luego me acosté con los ojos cerrados, echada de forma poco elegante sobre la roca, que aún conservaba un rastro de tibieza del sol del día. Respiración tras respiración, fui sintiendo que mis músculos se relajaban lentamente, directa, pero no muy modesta. Me senté tan rápido que algo se trabó en mi espalda y pasé los minutos siguientes maldiciendo a la gente que no se anunciaba como debía. Desmond se quedó a unos cuantos metros, con las manos hundidas en sus bolsillos y estirando el cuello hacia atrás para ver los paneles de cristal en el techo del invernadero. Buenas noches, dije con amargura mientras me reacomodaba en la piedra. Toda mi ropa estaba en mi cuarto o esperando que la lavaran, así que no tenía mucho caso chillar e intentar encontrar algo con que cubrirme. ¿Viniste a contemplar el paisaje? Hay mucho más que ver de lo que esperaba. Pensé que estaba sola. ¿Sola? Repitió mirándome a los ojos y cuidándose de no desviar la mirada. ¿En un jardín lleno de chicas? Que están o dormidas o muy ocupadas en sus cuartos, respondí. Ah, eso fue lo último que se dijo por un rato. Estaba segurísima de que no era mi trabajo hacer conversación, así que volví a la roca y miré el jardín, observando cómo se formaban olas en la superficie del lago donde caía el agua del arroyo. Finalmente escuché sus pasos en la piedra, y luego algo oscuro se cernió sobre mí. Cuando me estiré para tocarlo, cayó sobre mi regazo, su suéter.
El color era difícil de determinar a la luz de la luna, quizá una especie de bermellón, con el escudo de una universidad cosido a un lado del pecho. Olía a jabón, loción y cedro, un aroma cálido y masculino, y bastante desconocido en el jardín. Recogí mi cabello mojado en un chongo desaliñado sobre mi cabeza y me puse el suéter. Cuando todo estuvo cubierto, se sentó junto a mí. No podía dormir, susurró. Así que viniste aquí. No logro entender el sentido de este lugar. Tomando en cuenta que no tiene sentido, es comprensible. Así que no estás aquí por decisión propia. Suspiré y puse los ojos en blanco. Deja de buscar información que no planeas usar. ¿Cómo sabes que no la usaré? Porque quieres que él esté orgulloso de ti, respondí con brusquedad, y sabes que si le dices a alguien sobre esto, no lo estará. Por eso, ¿qué importa si estamos aquí por decisión propia o no? Debes de creer que soy una despreciable vergüenza de ser humano. Creo que tienes el potencial para hacerlo. Miré su rostro triste y serio, y decidí arriesgarme por primera vez desde que llegué al jardín. También creo que tienes el potencial para ser mejor. Se quedó en silencio por un largo rato, un paso tan pequeño, un empujón minúsculo, pero de pronto parecía demasiado grande. ¿Cómo es posible que un padre tenga tanto control sobre su hijo al grado de que su orgullo importe más que hacer lo correcto? Nuestras decisiones nos convierten en lo que somos, dijo al fin. Eso no fue lo que yo consideraría una respuesta sustancial. ¿Qué decisiones estás tomando, Desmond? En este momento no creo que esté tomando ninguna decisión. Entonces, automáticamente estás tomando la decisión incorrecta. Se irguió y abrió la boca para protestar, pero yo levanté la mano. No tomar una decisión es una decisión. La neutralidad es un concepto, no un hecho. En realidad, nadie puede vivir así. A Suiza parecía funcionarle. Como nación, quizá. ¿Cómo crees que se sintieron esas personas cuando descubrieron la verdad de lo que su neutralidad permitía? Cuando descubrieron los campos, las cámaras de gas y los experimentos, ¿crees que se sintieron complacidos con su neutralidad en ese momento? Entonces, ¿por qué no te vas y ya? Quiso saber. En vez de juzgar a mi padre por darte comida y ropa y un techo cómodo, ¿por qué no vuelves a la calle? No creerás que tenemos códigos para las puertas, ¿verdad? Se desanimó y su indignación se fue tan rápido como llegó. ¿Las tienen cerradas? Los coleccionistas no dejan que las mariposas vuelen libres. Va contra su objetivo. Podrías preguntar. No es fácil preguntarle nada, dije repitiendo sus palabras de una semana antes. Hizo un gesto de dolor. Estaba ciego, pero no era estúpido. Que eligiera ser ignorante de verdad me enfurecía. Me quité su suéter, lo lancé sobre su regazo y empecé a bajar la roca. Gracias por la conversación, mascullé mientras avanzaba con rapidez por el camino que bajaba hacia el nivel principal, desde la otra orilla del peñasco. Podía escucharlo tropezándose y caminando detrás de mí con torpeza. Maya, espera, espera. Cerró su mano alrededor de mi muñeca y me jaló. Casi hizo que me cayera. Lo siento. Te estás interponiendo entre la comida y yo. Discúlpate por eso, si quieres, pero quítate de mi camino. Soltó mi muñeca, pero de cualquier modo me siguió por todo el jardín. Se adelantó para saltar el pequeño arroyo y se estiró para ayudarme a mantener el equilibrio desde el otro lado, algo que me pareció a la vez extraño y encantador. Las luces principales del comedor y la de la cocina abierta estaban apagadas, pero una luz tenue brillaba sobre la estufa para cualquiera que necesitara un bocadillo de medianoche. El gran refrigerador con candado lo distrajo por un instante. Abrí la puerta de otro más pequeño y observé lo que había dentro. Estaba genuinamente hambrienta, pero como la compañía de gente vomitando no estimulaba mucho el apetito, no encontraba nada que me gustara. ¿Qué es eso que tienes en la espalda? Azoté la puerta de golpe, bloqueando la luz, pero era demasiado tarde. Se acercó más a mí y me condujo al horno, y bajo la tenue luz de la estufa estudió las alas en todos sus exquisitos y dolorosos detalles. En circunstancias normales casi podría haber olvidado cómo se veían. El jardinero nos daba espejos si se lo pedíamos, pero yo nunca lo hice. Sin embargo, Bliss tenía la costumbre de mostrarles a todas sus alas todo el tiempo, para que no olvidáramos lo que éramos. Las mariposas son criaturas que viven poco, y eso también era parte de su recordatorio. Desmond rozó con sus dedos las líneas color café oscuro de las alas superiores color cervatillo, que se abrían en trazos que iban convirtiéndose en detalles más delicados. Me quedé perfectamente quieta, pese a los escalofríos que recorrían mi columna, en su exploración. No había preguntado si podía hacerlo, pero claro, era como su padre.
Mis ojos se cerraron y apreté los puños a mis costados, mientras sus dedos bajaban por los rosas y púrpuras de las alas inferiores. No siguió las líneas hacia abajo, sino hacia adentro, por mi columna, hasta que pasó un pulgar por toda la tinta negra que corría a lo largo del centro de mi espalda. Es hermoso, susurró. ¿Por qué una mariposa? Pregúntale a tu padre. De pronto su mano tembló junto a mi piel, junto a la marca de posesión de su padre, pero no la quitó de inmediato. ¿Él te hizo esto? No respondí. ¿Te dolió mucho? Lo que más dolía era quedarse ahí tendida y permitirle que lo hiciera, pero no lo dije. No le dije que dolía terriblemente ver cómo aparecían las primeras líneas en la espalda de cada chica nueva. No le dije lo lastimada que había tenido la piel. No dije que aún no podía dormir boca abajo porque me hacía recordar la primera vez que me violó en la banca de tatuar, cuando se enterró en mí y me dio un nombre nuevo. No dije nada. ¿Él les hace esto a todas? Preguntó temblando. Asentí. Por Dios. Corre, grité en silencio. Corre y dile a la policía o abre las puertas y deja que nosotras mismas se lo digamos. Haz algo, cualquier cosa, no te quedes aquí parado. Pero no lo hizo. Se quedó detrás de mí con su mano sobre el mapa de tinta y cicatrices, hasta que el silencio se convirtió en un ente vivo que jadeaba entre nosotros. Así que fui yo quien se movió para abrir el refrigerador de nuevo y fingir que había algo de normalidad en ese momento. Saqué una naranja, cerré la puerta con la cadera y me recargué en la barra de cocina, que era perpendicular al resto. No era una isla, pero creaba una separación que llegaba a la altura de la cadera entre la cocina y el comedor. Desmond intentó acercarse a mí, pero sus piernas se rindieron y se deslizó hasta caer al suelo, junto a mis pies, con la espalda recargada contra los cajones. Su hombro rozaba mi rodilla mientras yo pelaba metódicamente la naranja. Siempre intentaba quitar la cáscara en una sola pieza, una espiral perfecta. Hasta ese momento nunca lo había logrado, siempre se rompía a la mitad. ¿Por qué lo hace? ¿Tú por qué crees? Mierda. Levantó las rodillas y se inclinó sobre ellas, con los brazos cruzados sobre su nuca. Liberé el primer gajo y lo chupé hasta dejarlo seco, poniendo las semillas en la cáscara conforme las iba encontrando, y el silencio creció. Cuando se acabó todo el jugo del gajo, me lo metí completo a la boca y mastiqué. Job solía burlarse de mí por la forma en que comía naranjas, diciendo que hacía que los chicos se sintieran muy incómodos. De cualquier modo, Desmond no estaba mirando. Pasé el segundo gajo y luego el tercero y al cuarto. ¿Todavía estás despierta, Maya? La voz suave del jardinero se escuchó desde la entrada. ¿Te sientes bien? Desmond levantó la vista con el rostro pálido y afectado, pero no se levantó ni dijo nada que anunciara su presencia. Sentado en el suelo junto a los cajones, el jardinero no lo vería, a menos que fuera hasta la barra de cocina y mirara hacia abajo. Él nunca entraba a la cocina. Me siento bien, respondí. Solo decidí venir por un bocadillo después de enjuagarme en la cascada. ¿Y no te molestaste en ponerte ropa? Se rió y entró en el comedor, sentándose en la gran silla acoginada que estaba reservada para él. Hasta donde yo sabía, nunca había visto la corona que Bliss había tallado en el respaldo. Era algo así como un trono. En eso tenía razón, con un gran cojín de terciopelo rojo oscuro y una madera pulida y casi negra que se elevaba con decoraciones sobre su cabeza. Recorrió la silla y descansó uno de sus codos en el borde de la mesa, porque su trono no tenía descansabrazos. Me encogí de hombros, tomando otro gajo de la naranja. Me pareció algo tonto vestirme. Se veía extrañamente casual, sentado en la oscuridad con solo unos pantalones de pijama. Su sencillo anillo de bodas dorado brillaba a la luz de la estufa. No podía decir si venía de dormir en su suite o si había estado con una de las chicas, aunque por lo general no dormía en nuestras habitaciones, a menos que su esposa estuviera fuera de la ciudad. Normalmente pasaba al menos parte de la noche en aquella casa que yo nunca había visto, que no podía ver ni siquiera desde el árbol más alto del jardín. Ven a sentarte conmigo, a mis pies. Desmond presionó un puño contra su boca con una expresión herida, dejando el resto de la naranja sobre la barra de cocina con la cáscara y las semillas. Crucé la oscuridad obedientemente para ir con él a la mesa. Iba a sentarme en la banca más cercana, pero él me jaló a su regazo. Con una mano acariciaba mi espalda y mi cadera, algo que hacía sin pensar, mientras que con la otra apretaba una de mis manos contra mi muslo. ¿Cómo están reaccionando las chicas a que Desmond esté aquí?
Si hubiera sabido que Desmond estaba aquí mismo, dudo que estuviéramos teniendo esa conversación. Están recelosas, respondí finalmente. Creo que todas estamos esperando a ver si es más como usted o como Avery. ¿Y como cuál esperan que sea? Le lancé una mirada de soslayo y después de reírse, plantó un beso en mi clavícula. No le tienen miedo, ¿verdad? Desmond jamás le haría daño a nadie. Estoy segura de que todas se adaptarán a su presencia. ¿Y tú, Maya, qué opinas de mi hijo menor? Casi mira hacia la cocina, pero si Desmond no quería que su padre supiera que estaba ahí, yo no lo delataría. Creo que está confundido, no sabe qué pensar de todo esto. Respiré profundamente, me di un momento para convencerme de que la siguiente pregunta era por el bien de Desmond, para dejarle saber un poco más sobre la realidad del jardín. ¿Por qué los exhibidores? ¿Qué quieres decir? Después de tenernos aquí, ¿por qué nos conserva? No respondió durante un rato, dibujando símbolos sin sentido con sus dedos sobre mi piel. Mi padre coleccionaba mariposas, dijo al fin. Iba a cazarlas, y si no podía capturarlas en buenas condiciones, pagaba a otros por ellas, y las colocaba en un exhibidor con un alfiler, cuando aún estaban vivas. Cada una tenía un fondo de terciopelo negro y una pequeña placa de bronce con su nombre común y el científico, creando un verdadero museo de exhibidores en las paredes de su oficina. A veces colgaba los bordados de mi madre entre las cajas, a veces era una sola mariposa, a veces todo un conjunto de hermosos colores sobre la tela. Soltó mi muslo y su mano subió por mi espalda, trazando las alas. Ni siquiera tenía que mirarlas para saber su forma. Era más feliz en ese cuarto, y cuando se retiró pasaba ahí casi todos los días. Pero hubo un pequeño incendio eléctrico en esa parte de la casa, y todas las mariposas quedaron arruinadas, absolutamente todas. La colección que adquirió y en la que trabajó durante décadas nunca volvió a ser el mismo después de eso, y no mucho tiempo después murió. Supongo que sentía como si toda su vida se hubiera quemado en ese incendio. El día después de su funeral, mi madre y yo teníamos que ir al pueblo a una feria por el Día de la Independencia. A ella le iban a entregar un premio por su trabajo de caridad y no quería decepcionar a nadie al no ir. La dejé en compañía de sus amigos solidarios y me fui a caminar por la pequeña feria, y entonces la vi, una chica que llevaba una máscara de mariposa hecha de plumas, que les entregaba pequeñas mariposas de seda a los niños que salían del laberinto. Era tan vibrante y brillante que estaba tan llena de vida que era difícil creer que las mariposas pudieran morir. Cuando le sonreí y entré al laberinto, ella me siguió. No fue difícil llevarla a casa después de eso. Al principio la mantuve en el sótano, hasta que pude construir el jardín para que fuera un hogar apropiado para ella. Yo estaba en la universidad y acababa de tomar el mando del negocio de mi padre, y poco después me casé, así que llevé a Lorraine y a otras para que fueran sus amigas. Se perdió en los recuerdos, que para él no eran dolorosos. Para él tenían sentido, era lo correcto. En vez de llevar a su Eva al jardín, construyó uno a su alrededor e hizo las veces del ángel con la espada de fuego para que no se escapara. Me reacomodé sobre su regazo, jalándome contra su pecho hasta que pudo poner mi cabeza sobre su cuello y su hombro. Su muerte me partió el corazón y no soportaba pensar que esa breve existencia era todo lo que tendría. No quería olvidarla. Mientras pudiera recordarla, una parte de ella seguiría viva. Entonces construí los exhibidores y busqué maneras para preservarla del deterioro. La resina, susurré y él asintió. Pero antes el embalsamiento. Mi compañía tiene formol y resinas de formol a la mano en la división de manufactura para la ropa. ¿Puedes creerlo? Es fácil ordenar más de la necesaria y traerme el resto. Reemplazar la sangre con el formol retrasa el deterioro, lo suficiente para que la resina preserve todo lo demás. Aun cuando te hayas ido, Maya, no serás olvidada. Lo más enfermo de todo era que en verdad lo decía como algo reconfortante, a menos que ocurriera un accidente o que yo lo hiciera enojar, en 3 años y medio metería formol por mis venas. Yo ya sabía que se quedaría conmigo todo el tiempo, quizás cepillando mi cabello y acomodándolo en un peinado final, y cuando me sacara toda la sangre me acomodaría en un exhibidor de cristal y lo llenaría de resina transparente para darme una segunda vida, con la que ningún incendio eléctrico pudiera acabar.
Tocaría el cristal y susurraría mi nombre cada vez que pasara junto a mí y me recordaría, ahí sentada en sus piernas. No me quedaba duda de cómo se sentía respecto de eso. Me bajó de su regazo con suavidad, abriendo las piernas para que me hincara entre ellas mientras enredaba una de sus manos en mi cabello. Demuéstrame que no me olvidarás, Maya. Empujó mi cabeza y su otra mano se ocupó del cordón ajustable de sus pantalones. Ni siquiera entonces. Ni siquiera cuando llevara mucho tiempo muerta, el solo hecho de verme le seguiría bastando para que se le pusiera dura. Obedecí, porque siempre obedecía, porque todavía quería esos 3 años y medio, aunque eso significara soportar a ese hombre diciéndome que me amaba. Obedecí cuando el maldito casi me ahogó, obedecí cuando me jaló para volver a su regazo, y obedecí cuando me dijo que le prometiera que jamás lo olvidaría. Y esta vez, en lugar de escribir los poemas y las historias de alguien más en el interior de mi cabeza, pensé en el chico que estaba al otro lado de la barra de cocina, escuchándolo todo. Lo que mucho tiempo atrás me convenció de que mi vecino era un pedófilo fue algo más que la forma en la que me veía. Fueron las miradas que los niños a su cargo se lanzaban entre ellos, el secreto herido y asqueado que compartían. Todos sabían lo que estaba pasando, no solo con ellos mismos, sino con los demás. Y ninguno decía nada. Vi esas miradas magulladas y supe que solo era cuestión de tiempo, que metiera sus manos en mi vestido, que tomara mi mano, la pusiera en su regazo y susurrara algo sobre un regalo para mí. El jardinero me besó cuando terminó y me dijo que me fuera a descansar. Aún se estaba acomodando los pantalones cuando salió del comedor. Yo fui al otro lado de la barra de la cocina, recogí el resto de mi naranja y me senté junto a Desmond, cuyo rostro estaba empapado y brillante por las lágrimas. Me observó con los ojos apagados, ojos heridos. Me comí el resto de la naranja en lo que encontraba algo que decir. Luego no dijo nada, solo me puso su suéter, me lo puse y cuando buscó mi mano le permití que la tomara. Nunca iba a ir con la policía, ambos lo sabíamos. Lo único que había cambiado en la última media hora era que ahora se odiaba un poco a sí mismo por ello.